Muy bien chicos, ¿cómo estamos? Empezamos ahora con el nuevo tema de cuadriláteros, ¿no? Tema bastante amplio, donde hay muchos puntos que comentar. Vamos a empezar entonces ya definiendo qué es un cuadrilátero, ¿no? Entonces un cuadrilátero, como ya saben babies, es simplemente un polígono de 4 lados. Ya hemos visto el tema de polígonos, ahí trabajamos lo que eran los vértices, los lados, ¿no? En este caso, en el cuadrilátero, los lados opuestos, como podemos ver, están con diferente color, ¿no? Acá tenemos estos lados, ¿no? Que son los lados opuestos, AB y CD, ¿no? Y los otros lados opuestos son BC y AD, ¿no? Esos lados opuestos van a ser muy importantes tenerlos en cuenta al momento de clasificar los cuadriláteros, como ya lo vamos a ver, ¿no? Y las medidas de los ángulos opuestos también, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que estos ángulos opuestos vienen a ser el omega y el beta, ¿no? Son ángulos opuestos. Y por otra parte también tenemos como ángulos opuestos al alfa y al teta, ¿correcto? Así también chicos, babies, tenemos acá las diagonales, ¿no? Que vienen a ser AC y BD, ¿no? Las diagonales también hemos hablado amplio sobre ellos, sobre las diagonales, en nuestro capítulo anterior, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces la primera propiedad, el primer teorema que se cumple en todo cuadrilátero, ¿no? En todo cuadrilátero siempre, ¿no? Forever, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto será? Siempre va a ser igual a 360 grados. Muy bien. Entonces, acá tenemos un pequeño ejercicio para divertirnos, ¿no? Aplicando esa propiedad, ¿no? Ojo, mira acá la figura de arriba, la figura de azul. La suma de los ángulos internos es 360. Y en el cuadrilátero de abajo, ¿no? El cuadrilátero no convexo, ¿no? También hemos visto polígonos no convexos, ¿recuerdas? ¿No? En ese cuadrilátero no convexo, porque tiene un ángulo mayor que 180, que es el omega, también, ¿no? La suma de los ángulos internos va a ser 360 grados. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos entonces en este cuadrilátero que vemos en la figura, tenemos que la suma de estos 4 ángulos internos de rojo tiene que ser, por lo tanto, 360, ¿sí o no? O sea, voy a tener acá que 2 alfa más 2 teta más 2y más y es igual a 360 grados, ¿correcto? Vamos a ponerlo acá, así. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, de alguna manera para hallar el y, este alfa y teta debería ser conocido, ¿no? O buscar alguna relación, ¿no? Para trabajar el alfa y el teta con el y. Y efectivamente la tenemos acá, mira, en esta parte de amarillo. Si nosotros sumamos estos dos angulitos de amarillo, ¿qué me va a dar? Mira, el externo de amarillo, ¿no? O sea, ahí como tú puedes observar, tenemos que y a qué es igual. Y es igual a alfa más teta, ¿sí o no? Entonces, si y es igual a alfa más teta, porque interno más interno me da externo, entonces el doble de alfa más el doble de teta va a ser igual a 2y, ¿no? Acá tenemos 2y más 3y, porque 2y más y es 3y, igual a 360. Tenemos por lo tanto entonces que 5y va a ser igual a 360, de donde finalmente tenemos que ese 5 pasa a dividir, por lo tanto el valor del ángulo y es igual a 72 gradotes, nada más baby, ¿no? Entonces eso para recordar chicos, ¿qué cosa? Que siempre en todo polígono, en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 360 grados. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo clasificamos a los cuadriláteros, ¿no? Entonces acá tenemos una clasificación amplia de los cuadriláteros, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces mira, acá lo vamos a clasificar de esta forma, ¿no? Primero vamos a recordar cuando dos segmentos son paralelos y cuando no lo son. Por ejemplo, acá en este caso, este par de segmentos de azul, ¿son paralelos sí o no? Claro que sí, ¿no? Sí son paralelos. ¿Por qué motivo? Porque por más que yo prolongue, ¿no?, a los segmentos de azul, nunca se van a cortar, ¿no? Voy a prolongar un cuadradito más, otro cuadradito más, otro cuadradito más y nunca se van a cortar. Sin embargo, por otra parte, ¿no?, si yo tengo acá estos segmentos de verde, pregunta, ¿serán paralelos sí o no? Acá la respuesta es que no. Esos segmentos que ves ahí de verde no son paralelos, ¿no? ¿Y por qué no son paralelos? Porque esos segmentos, si tú los prolongas, va a haber un punto donde se va a cortar.
Entonces, importante recordar eso, chicos, ¿no? Cuando dos segmentos son paralelos, cuando por más que lo prolongues, no se cortan. Cuando dos segmentos no son paralelos, cuando tú los prolongas y se corta, ¿correcto? Ahora, esto de acá yo lo voy a tener en claro, lo voy a tener que tener muy claro para conocer la clasificación de los cuadriláteros. Porque mira, vamos a empezar con el trapezoide, ¿no? ¿Qué es el trapezoide? El trapezoide, ¿no? Vamos a poner acá A. Es aquel cuadrilátero en el cual los lados opuestos no son paralelos. Tú observa, estos lados de azul no son paralelos, ¿sí o no? Porque yo los prolongo y se van a cortar, ¿correcto? Ahora, estos lados de verde, como tú puedes observar ahí, tampoco son paralelos. Muy bien, porque yo los prolongo y se van a cortar. Entonces, cuando tienes un cuadrilátero en el cual los lados opuestos no son paralelos, ¿no? Ambos pares de lados opuestos no son paralelos, entonces ahí estamos hablando de un trapezoide. Muy bien, ese es el primer cuadrilátero que tenemos acá, ¿no? El trapezoide. Luego tenemos el trapecio, ¿no? ¿Qué es el trapecio? Mira, en el trapecio va a haber un par de lados paralelos, ¿no? Estos dos lados de azul, como estás observando, son paralelos, ¿sí o no? Pero el detalle es que el otro par de lados no son paralelos, ¿no? Entonces, en el trapecio es aquel cuadrilátero que solamente tiene un par de lados paralelos y nada más, ¿no? Y por último tenemos al paralelogramo, ¿no? En el paralelogramo, ¿no? Como nosotros vamos a observar, vamos a tener así, mira, un par de lados paralelos, mira, por ejemplo acá, ¿no? Es acá así, ¿no? Acá es paralelo, por ejemplo, ¿no? Estos dos de azul son paralelos. Y también acá tenemos, como puedes observar, estos dos segmentos de verde. ¿Te das cuenta? Estos dos segmentos de verde son paralelos. Y estos dos segmentos de azul también son paralelos. Recuerda que para indicar que dos segmentos son paralelos le colocamos así, ¿no? Esas dos barritas, ¿no? Esas dos barritas me indican de que esos dos segmentos son paralelos. Muy bien, entonces un paralelogramo va a ser aquel cuadrilátero que tiene sus pares de lados opuestos paralelos, ambos, ¿no? Los de verde y los de azul. Un trapecio solamente va a ser aquel cuadrilátero que tiene solamente un par de lados paralelos. Y el trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos. O sea, estos de azul no son paralelos y estos de verde tampoco son paralelos. Y dentro de cada uno de ellos va a haber otros subtipos, ¿no? O sea, el tema en sí no es nada corto, hay muchas cosas que mencionar, ¿no? Pero la visión amplia, la visión general de cómo se clasifican los cuadriláteros va a ser así, ¿no? De esta forma, ¿no? Trapezoide, trapecio y paralelogramo. Muy bien, babies, vamos a seguir entonces. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el trapezoide. Como ya te he mencionado, es aquel cuadrilátero cuyos lados opuestos no son paralelos, ¿no? Y acá los trapezoides se van a clasificar en trapezoides simétrico y trapezoide asimétrico, ¿no? Un trapezoide es asimétrico cuando, ¿no? Tenemos un trapezoide donde una diagonal, ¿no? Es un trapezoide donde una diagonal divide al trapezoide en dos triángulos congruentes, ¿no? Siempre, en todo trapezoide simétrico, una diagonal va a dividir al trapezoide en dos triángulos iguales, ¿no? Congruentes. Y también acá se cumple, ¿no? Esta propiedad, este teorema, donde si tú trazas la otra diagonal, siempre va a ser perpendicular y en el punto medio, ¿no? Siempre. ¿Correcto? Bien, entonces acá tenemos un primer ejemplo para poner en práctica eso de ahí. Acá me dicen que tenemos un cometa que tiene esta forma, ¿no? O sea, él es 30 grados, ¿no? Como puedes observar. ¿No? Acá tenemos que él es 30 grados. Acá tenemos que este ángulo es 45 grados. ¿No? Me dicen que él mide 3 raíz de 2. ¿No? Y me dicen que el trapezoide es simétrico, ¿no? ¿Sí? Hay una cometa, en realidad es una cometa, ¿no? Es una cometa que tiene forma de trapezoide simétrico. Muy bien, entonces, como ya te había mencionado, un trapezoide, ¿cuándo es simétrico? Un trapezoide es simétrico cuando una diagonal divide al trapezoide en dos triángulos iguales. Pregunta, ¿será esta diagonal la que lo divide en dos triángulos iguales? Pues no, ¿no? Evidentemente no, ¿no? ¿Cuál es la diagonal que lo divide en dos triángulos iguales? Pues esta de acá, ¿no? Esta es la diagonal que divide ese triángulo, que divide ese trapezoide en dos trapezoides, en dos triángulos iguales, ¿no? Y además hemos visto que siempre esa diagonal
¿sí? Va a ser perpendicular a la otra diagonal en su punto medio. Muy bien, chicos, entonces como el triángulo acá, ¿no? Este triángulo de acá arriba y este triángulo de acá abajo son igualitos, ¿no? Son congruentes, ¿no? Porque es un trapezoide simétrico. Entonces acá también será 3 raíz de 2, ¿correcto? Muy bien, por notables, ¿no? Por triángulos notables, que también es un tema que ya hemos desarrollado, ¿no? Está en nuestra lista de reproducción. Puedes ir a ese tema también para recordarlo, en caso no lo recuerdes bien. Este lado vale 3 y este lado vale 3, ¿correcto? Y también por notables, acá yo tengo que a 30 se le pone 3, por lo tanto a 90 se le va a poner el doble 6. Muy bien, pero como es un trapezoide simétrico, recuerda que esta diagonal lo divide, ¿no?, al trapezoide en dos triángulos iguales. O sea, si él es 6, ese de acá también será 6. Muy bien, con eso ya tenemos todo lo necesario para darle solución al problema, ¿no? Me piden el perímetro del trapezoide, que es igual a la suma de todos sus lados, ¿no? O sea, sería 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 más 6 y más 6. Sumando todo eso de ahí, ¿cuánto me va a dar? Muy bien, eso de ahí te va a dar 6 raíz de 2 más 12. ¿Cuánto sale eso? 18 raíz de 2, no 8, cuidado, eso de ahí nomás queda, ¿ya? Ya no podemos sumar más, ¿correcto? Entonces, en este primer punto hemos visto qué es un trapezoide, ¿no? ¿Qué tipos de trapezoide hay? Trapezoide simétrico, recuerda, que divide el trapezoide en dos triángulos iguales. Y el trapezoide asimétrico simplemente es un trapezoide que no, pues, o sea, no es simétrico. O sea, por ninguna de las dos diagonales lo va a dividir en dos triángulos iguales. O sea, ni esta diagonal, ¿no? Ni esta diagonal, ni esta otra va a dividir al trapezoide en dos triángulos iguales, ¿sí? Simplemente. Muy bien, entonces vamos a continuar, chiquitos, por acá. Vamos a continuar, babies. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá también tenemos un trapezoide ABCD. Me dicen que AB es igual a BC. Vamos a simbolizar eso de ahí. Me dicen que AB es igual a BC. Que BH es igual a 10, ¿no? Este BH es igual a 10. Y me piden calcular el valor de AD. Muy bien. Entonces, ya saben, chicos, antes que ustedes vean la solución, es muy importante que ustedes lo intenten, ¿no? Muy importante, chicos, que ustedes lo intenten, ¿no? No sé si recordarás, en aplicación de congruencia vimos una situación algo similar a esta, ¿no? Si por ahí la puedes aplicar, chévere. Y si no, bueno, pues no, inténtalo. Igual, yo lo voy a desarrollar. Muy bien, entonces, asumiendo, puedes solamente ponerle pausa al video y lo intentas. Muy bien, asumiendo de que ya lo has intentado por ahí, ya has sufrido un poquito tratando de desarrollar la pregunta, voy a darle solución a este problema, ¿no? Entonces acá voy a decir, ¿no? Por ejemplo, que este angulito de acá es alfa, ¿no? Acá es 90, ¿no? Y este angulito de acá es teta, ¿no? Entonces, como ya sabemos, alfa y teta van a sumar 90. Pero como acá es 90, este angulito de acá tiene que ser teta, ¿correcto? Entonces, mira, teta, hipotenusa, culebrita. Teta, culebrita. Puedo construir un triángulo donde la hipotenusa sea culebrita y por lo tanto voy a tener triángulos congruentes, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Por estos puntos de intersección voy a trazar una perpendicular de tal forma que acá va a ser 90 y completando ángulos como alfa más teta es 90, ¿no? Esto es lo primero que tenemos. Como alfa más teta es igual a 90, entonces si acá es 90 teta, acá será alfa, ¿correcto? Y ahí vamos a tener entonces que esos dos triángulos de amarillo van a ser congruentes, ¿sí o no? Van a ser congruentes. ¿Por qué caso de congruencia, chicos? ¿No? Acá hay una congruencia del tipo ala, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque él tiene alfa, culebrita, teta. También tiene alfa, culebrita, teta, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ven, chicos? Entonces se cumple ese tipo de congruencia. Muy bien. Hay una congruencia del tipo ala. Muy bien. Entonces yo que digo, bueno, acá a alfa, a teta, se le pone 10, ¿no? Entonces acá a teta también, ¿cuánto se le tiene que poner? Obviamente que 10, ¿no? Obviamente que 10. Muy bien. Ahora acá voy a decir que a este alfa, ¿no? Por ejemplo, este alfa, se le pone un valor a, ¿no? No sé cuánto vale a. Muy bien. Entonces a este alfa de acá, también cuánto se le va a poner. Vamos a ponerle que vale un a.
Muy bien. Y este pedacito que sobra acá le voy a llamar un B. Muy bien. Este pedacito que está por acá le voy a llamar un B, ¿no? Y este pedacito que está por acá le voy a llamar un A. Correcto, muy bien. Entonces acá lo que voy a tener es, mira, ese ángulo de 45 grados todavía no lo he utilizado, ¿no? Tú sabes que los ángulos notables, ¿no? Como este de acá, van a aprovecharse de una mejor forma cuando estén dentro de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trazar una altura para formar un triángulo rectángulo. Profe, ¿pero por dónde trazo la altura? Pues obviamente las alturas casi siempre se trazan a partir de acá, ¿no? De los puntos de corte. Entonces voy a trazar por acá una alturita, ¿no? Y acá sería 90 grados. Ojo de que tú ya sabes que acá es B, ¿no? Si acá es B, acá formamos un rectángulo, ¿no? Eso sí ya lo conocemos. En todo rectángulo siempre los lados opuestos son iguales, ¿no? Si él es B, este lado es B, él es 45 y este de acá también será entonces B. Muy bien. Ahora tenemos que él es A, ¿no? Este de acá es A. Y este 10 que está acá arriba baja, ¿no? Acá sería 10. Muy bien, no sé si te diste cuenta, pero ya salió. ¿Por qué motivo? Mira, acá tú observa que el X, ¿a qué es igual? El X es igual a 10 más A más B, ¿sí o no? Pero en el gráfico tú observa que A más B, ¿a qué es igual? Ah, mira, A más B, ¿a qué es igual? Muy bien, A más B es igual a 10. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de X? Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a 20, ¿no? Y de esa forma, chicos, llegamos a la respuesta para este ejemplito de acá. ¿Muy bien? Entonces, chicos, ya saben, es importante que ustedes lo intenten antes de ver la solución, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces otro ejemplito con trapezoides, ¿no? Acá me dicen que es un trapezoide bisósceles. ¿Qué es un trapezoide bisósceles? Pues trapezoide bisósceles es otro nombre que se le da a trapezoide simétrico, ¿no? Te dicen que siendo AB y BC sus lados menores, ¿no? De ese trapezoide. Quiere decir entonces que estos lados van a ser los lados iguales, ¿no? Y además te dicen BM es igual a MD, ¿no? O sea, este lado de acá es igual a este lado de acá. ¿Bien? ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular el valor del ángulo alfa, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Muy bien, chicos, entonces ya sabes, empezamos, ¿no? Intentándolo, inténtenlo, chicos. Muy bien, asumo que ya les has dado un pause y lo has intentado. Entonces vamos a dar la solución a este ejemplo, ¿no? Entonces acá, ¿qué es un trapezoide bisósceles? Es un trapezoide simétrico. ¿Qué es un trapezoide simétrico? Es aquel en el cual una diagonal divide al trapezoide en dos figuras iguales. ¿Será esta de acá? Evidentemente no, ¿no? Porque si no, este lado BC sería igual a CD. Y no es así, ¿no? Te dicen que los lados menores son BC y AB. Entonces necesariamente la diagonal que divide a ese trapezoide en dos triángulos iguales es esta de acá, ¿no? Es la diagonal BD. ¿Correcto? Pero todo él es 4 alfa. Entonces si lo divide en partes iguales, este de acá tiene que ser necesariamente 2 alfa. Muy bien. Para que sea 4 alfa, acá también tiene que ser entonces necesariamente alfa, ¿no? Muy bien, chicos. Acá por otra parte tenemos, ¿no? Que es isósceles, ¿no? Ese triangulito acá, color amarillo, ¿no? Es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, quiere decir entonces que este angulito de acá también, ¿cuánto tiene que ser necesariamente? Este angulito de acá también tiene que ser necesariamente, ¿no? Al culebrita se le pone alfa. Acá culebrita también se le va a poner necesariamente alfa. Muy bien, pero no olvides que esta línea de rojo, ¿no? Es una línea que divide al trapezoide en dos figuras iguales. Entonces, como un espejito, ¿no? Entonces lo que tienes arriba es alfa. Pues esto que va a estar acá abajito, también cuánto tiene que ser necesariamente alfa, ¿sí o no? Muy bien, entonces acá abajo, estos tres ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados, ¿correcto? Entonces voy a sumar ahí, ¿no? Voy a sumar 2 alfa más 15 alfa es igual a 180 grados, ¿no? Por el triángulo que está así. Entonces voy a tener que 18 alfa es igual a 180 grados. Entonces, por lo tanto, el valor de alfa es igual
a 10 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta para este ejemplito. Muy bien, entonces hemos llegado ya al final de este primer video. Espero haberles ayudado en lo que viene a ser la definición de trapezoide. Y bueno, pues no, y de haberte dado una amplia visión de lo que son los cuadriláteros. Muy bien, vamos a seguir con muchos otros más videos en este capítulo, es un poquito largo. Ok, si deseas apoyar esta iniciativa, ahí te dejo mi número de cuenta. Y también ya sabes que doy apoyo en todo lo que es full mate, ¿no? Preescolares, universitarios, ¿no? Física, estadística. Ahí está mi número de contacto. Muy bien, chicos, entonces hasta un nuevo video. Adiós.